Ya inició la grabación. ¿Todos ven? Espero que sí. Bueno, la idea es platicarles un poquito sobre los espacios vectoriales. Bien, voy a empezar para poder trabajar el concepto de espacio vectorial, que es un concepto muy abstracto, muy general, como ustedes ya más o menos saben. Pues voy a iniciar con algunas nociones matemáticas, con algunos objetos matemáticos con los cuales ustedes ya más o menos están naturalizados, ya están acostumbrados a trabajar. Y me refiero particularmente a las fuerzas físicas modeladas mediante flechas dirigidas en el plano, por ejemplo, las funciones reales de variable real, que ustedes ya han trabajado tanto en cálculo como en álgebra superior o en álgebra para físicos o lo que sea. Las parejas y ternas ordenadas, ¿verdad? Esas también ya más o menos las conocen de Geometría Analítica 1. Y pues si le echan un ojo a las grabaciones previas de repaso, pues ahí también hicimos un breve recordatorio de el álgebra que conlleva el plano euclidiano analítico, ¿sí? Y en particular, pues naturalmente hablamos de las parejas ordenadas. Las matrices cuadradas, ustedes ya también conocen un poco las matrices, el concepto de matriz, los polinomios reales, pues todos estos objetos matemáticos que son de diferente naturaleza, pues son ejemplos de espacios vectoriales reales, ¿ok? Entonces, después de todo, el concepto de espacio vectorial, o al menos el concepto concreto de espacio vectorial, o digamos, instancias de espacios vectoriales, ustedes las conocen muy bien. En referencia a las fuerzas físicas modeladas mediante flechas dirigidas, en este caso vectores, en el plano, pues aquí tengo un pequeño diagramita, ¿no? Un diagramita muy simple, solo para recordar un poquito esto. Tenemos aquí, en este diagrama de la izquierda, tenemos tres fuerzas, dos de ellas aplicadas a un objeto material, la fuerza 1 aplicada en esta dirección, la fuerza 2 aplicada en esta otra dirección y esta fuerza R. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esta fuerza R? Pues suele decirse que la fuerza R es la resultante de la aplicación de la fuerza F1 y de la aplicación simultánea de la fuerza F1 y de la fuerza F2. Cuando se aplica la fuerza F1 aquí y se aplica la fuerza F2 aquí, el cuerpo resulta que se mueve en esta dirección y con cierta velocidad. La velocidad, por ejemplo, o la fuerza con la que el cuerpo está, la fuerza que se imprime sobre el cuerpo es la longitud de esta flecha R y la dirección sobre la cual se mueve, pues es precisamente su dirección. La longitud de R es la fuerza aplicada, la fuerza resultante aplicada al objeto, y la dirección es la dirección a la que se mueve, ¿no? La dirección de R. Entonces, nosotros conocemos un método gráfico para sumar estas flechitas que están representando fuerzas físicas, y es mediante esta ley de aquí, digo, muy simple, ¿no? Por ejemplo, ponemos a F1, a F2, por ejemplo, lo trasladamos aquí, fíjense que lo trasladamos sin mover la dirección, trasladamos a F1 de tal modo que la colita de F1 precisamente caiga sobre la cabeza de F2, y R2 es dibujado, pues su inicio comienza, o su inicio está precisamente en el inicio de F2, y su final o su cabecita está en la cabecita de F1. Y así es como obtenemos la resultante, ¿verdad? Esto platicamos un poco también en sesiones pasadas. Entonces, la fuerza resultante R es obtenida a través de las fuerzas F1 y F2 mediante un método geométrico. En otras palabras, también suele decirse que R es la suma, y esto es lo importante, la suma de la fuerza F2 y de la fuerza F1, ¿cierto? Sí, efectivamente, Roberto, absolutamente todo lo que les estoy proyectando, lo voy a subir al Classroom, ¿ok? Bueno, permítame poner otro ejemplo sencillito de esto. Sí, Roberto, de nada. Aquí,
digamos, vamos a poner otro ejemplito, ahorita me paso ya a cosas que nos interesan más a nosotros. Digamos que esta es una perspectiva un tanto cuanto física, digo, de manera muy superficial, ¿verdad? De el concepto de vector, ¿ok? Bueno, entonces hagan de cuenta que estamos presenciando un juego de fútbol americano. A mí no me gusta el fútbol americano, pero digamos que todos estamos viendo un juego de fútbol americano. Y entonces hay una situación, un momento en el que tres jugadores atrapan el balón. Voy a aumentar un poquito la lupa. Ahí está, espero que lo vean mejor. Tres jugadores, tres jugadores han atrapado el balón y resulta que estos tres jugadores, pues cada uno está haciendo una fuerza hacia su sentido. Por ejemplo, aquí esta flechita está indicando la magnitud de la fuerza que está imprimiendo el jugador A sobre el balón. Esta flechita está indicando la fuerza que imprime el jugador B sobre el balón y algo semejante con esta flecha sobre el jugador C, ¿verdad? Y resulta que el balón no se mueve. Resulta que el balón no se mueve. Tres jugadores han atrapado a la vez el balón de fútbol americano, cada uno ejerce una fuerza sobre él, pero no lo mueven. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mueven? Bueno, entonces podemos utilizar un diagramita, como el que les acabo de mostrar, un diagramita de flechitas, que represente geométricamente esta situación, entre comillas, real, ¿verdad? Y aquí tenemos el diagramita. Es un diagramita muy sencillo. Y miren que más o menos traté de que el diagramita sí representara ahí a los tres jugadores. A ver, por ahí le subo, a ver, permítanme. Ahí más o menos, fíjense que esta flecha negra está representando al jugador B, esta flecha roja está representando al jugador A y esta verde está representando al jugador C. Entonces, la pregunta que nos acabamos de hacer es, ¿por qué no se mueve el balón? ¿Por qué el balón se queda ahí si todos están ejerciendo fuerza sobre él, ¿no? Entonces, pues la idea básica es aplicar esta suma de vectores que nos va a permitir comprender, bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero digámoslo así para ir construyendo un poquito las cosas, nos va a permitir comprender por qué el balón finalmente no se mueve. Entonces, si yo tomo al jugador A, que es el rojo, y lo traslado aquí a la punta de la cabecita de la flecha verde que representa al jugador C, ajá, y hago la suma, precisamente lo traslado para hacer la suma de estos dos vectores, es decir, para saber finalmente cuál es la resultante de la fuerza que aplican el jugador C y el jugador A. Entonces, observen, voy a copiar la fuerza que está haciendo el jugador B, ¿sí? El jugador negro, voy a copiarla, la copio, luego la pego, permítanme, aquí miren, ¿ya ven? Es exactamente igual. La voy a rotar, ahí, más o menos que quede paralela, por ahí queda paralela, y entonces cuando la traslado, precisamente aplicando esta ley que les acabo de decir, miren que salvo detalles, pues ahí coinciden, ¿verdad? Ahí está precisamente la fuerza que está aplicando el jugador B, pero en sentido contrario, la misma dirección, pero en sentido contrario, es la resultante de la fuerza que aplica el jugador C más la fuerza que aplica el jugador A. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Pues que la fuerza resultante de C más A, de C más A, es exactamente la misma fuerza que está aplicando el jugador negro o el jugador B, pero en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y esa es precisamente la respuesta a por qué no se mueve el balón. Ustedes saben que cuando aplican fuerzas, fuerzas contrarias y de la misma intensidad sobre una misma dirección en un cuerpo dado, este cuerpo no se mueve. Más o menos así es la ley, ¿verdad? Y todo esto pues sale de nuestra experiencia incluso. Entonces, fíjense que es un esquema muy sencillito que representa la información que nos interesa, o sea, dejamos incluso a un lado a los jugadores, dejamos a un lado el balón y solamente tiene la información precisa y necesaria para poder describir el fenómeno físico. Bueno,
¿Qué es un vector desde el punto de vista de la física? Digo, todo, digamos, de la física de prepa, ahí me quedo yo, a ese nivel, perdón. ¿Qué es un vector? Subí mucho la... Ah, bueno, ahí lo dejo. ¿Qué es un vector? Entonces les platico aquí como una especie de nota histórica. Galileo fue quien planteó la hipótesis de que la fuerza se puede representar por un segmento de recta dirigido. La longitud del segmento representa la magnitud de la fuerza y su dirección está determinada por la dirección en que actúa la fuerza. Con la ayuda de estas hipótesis, porque fueron finalmente el hecho de que Galileo haya planteado que fenómenos físicos relativos a fuerzas se pueden representar mediante este tipo de diagramas, fue una hipótesis. ¿Sí? Es una hipótesis, o en ese momento era una hipótesis, desde luego basada en la observación, pero finalmente era una hipótesis. ¿Okay? Con la ayuda de estas hipótesis es posible dibujar diagramas vectoriales para describir situaciones físicas, como este ejemplo. Entonces, en pocas palabras, desde el punto de vista de la física de prepa, un vector es una representación de un concepto matemático que tiene magnitud, dirección y sentido. Un vector finalmente informa sobre dos cosas, tamaño y hacia dónde. ¿Ok? Entonces, esto es para irnos naturalizando un poquito sobre la idea de vector desde un punto de vista más o menos concreto. Pero permítanme continuar. Entonces, bueno, antes, aquí fíjense que parte, la clave o parte de las claves para manipular a los vectores es el concepto de suma. ¿Sí? La suma es súper importante para poder manipular vectores y para poder describir fenómenos físicos como el que acabamos de describir y otros muchísimo más complejos. Entonces, ahora permítanme un momento. Quito esto y continúo con esto de acá. Bueno, ahora vámonos con otro objeto matemático o un objeto ya propiamente más matemático, por decirlo de algún modo, donde también se aplica la idea, la noción de suma. ¿Sí? Otra vez está inmiscuida la idea de suma. Son las funciones reales de variable real. Aquí solo pongo dos ejemplos muy elementales, muy básicos, muy sencillitos. Me refiero a esta f de x, que es 2x cuadrada, más 5x, más 6, y g de x, que es un tercio de x a la quinta, más 4x al cubo, más x. Estas funciones pueden ser vistas, como lo menciono aquí, como la suma de otras funciones reales de variable real, como la suma, ¿ves? Suma, 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 suma. Por ejemplo, f de x puede ser vista como la suma de f1 de x más f2 de x más f3 de x, donde f1 de x es 2x cuadrada, f2 de x es 5x y f3 de x es la constante 6. ¿Ok? Entonces, aquí también interviene la idea de suma. Bueno, si nos vamos un poquito más abajo, para seguirles presentando la información, según nuestra experiencia ya desde la prepa, bueno, y pues haciendo mayor referencia a lo que ya han ido aprendiendo aquí en la Facultad de Ciencias, pues particularmente en su curso de Geometría Analítica 1, resulta que nosotros podemos definir unos objetos matemáticos que en principio son muy diferentes a las fuerzas físicas y a las funciones, que son precisamente las parejas y las ternas ordenadas o incluso las eneadas ordenadas, ¿verdad? Y sabemos que en estos objetos matemáticos también existen definiciones de sumas para cada uno de ellos, es decir, hay una idea de suma para parejas ordenadas y hay una idea de suma para ternas ordenadas y hay una idea de suma para eneadas ordenadas, bueno, para eneadas. En el repaso que dimos en las semanas previas, pues ahí ahondamos un poquito en esto que estoy diciendo, en lo que estoy diciendo ahorita mismo. Entonces, las sumas definidas sobre fuerzas, sobre funciones y sobre objetos coordenados, entre otros objetos, ya no mencioné las matrices, pero más adelante veremos algunos ejemplos, satisfacen propiedades semejantes entre sí. Estas diversas sumas que son aplicadas a objetos de aparente, de diferente naturaleza, ¿sí? Que en principio pues los concebimos como objetos matemáticos de muy diferente naturaleza, pues resulta que las sumas definidas en cada uno de ellos
guardan profundas y fuertes semejanza entre ellas. De hecho, y como aquí también lo menciono, estas sumas que no he definido, pero que ustedes ya más o menos conocen, bueno, que acabo de platicar para los vectores, que para los vectores físicos y para las parejas internas ordenadas, ustedes ya conocen muy bien, pues incluso para las funciones por cálculo, ¿verdad? Ustedes ya han trabajado muy bien el concepto de suma, incluso ya lo definieron, el concepto de suma de funciones de real valuadas, ¿sí? Y por ahí sacaron algunos teoremas interesantes, por ejemplo, que si yo tengo una función continua f sobre un punto x y una función continua g sobre el mismo punto, entonces la suma de estas funciones f más g resulta ser continua en el mismo punto x y así otros resultados referentes a las derivadas, a las integrales y así, ¿verdad? Entonces el concepto de suma de funciones es muy útil. Bueno, resulta que todas estas sumas, la suma de funciones, la suma de fuerzas, la suma de eneadas, guardan semejanzas muy fuertes con la suma establecida en el conjunto de los números reales. ¿Y a qué me refiero con esto? Permítanme un momento, por favor. Me refiero a que quizás ustedes ya conocen una, seguramente, tal vez en su curso de cálculo, trabajaron, permítanme, creo que sí es esto, de aquí, sí, es este de acá, espero que se vea bien. Trabajaron con una axiomática, probablemente en su curso de cálculo introdujeron el conjunto, les presentaron el conjunto de los números reales a través de una axiomática. Desde luego, desde los axiomas también se pueden construir, es decir, se pueden demostrar si se empieza desde otra perspectiva, pero dejémoslo así, que se puede presentar la manera más rápida y pronta para poder empezar a trabajar con los números reales, es presentarlos mediante una serie de axiomas. El sistema, en pocas palabras, el sistema de los números reales es un cierto conjunto que denotamos mediante esta R, o cualquier otro símbolo que se nos antoje, pero es común pues, denotarlos así, con esta R. Y dos operaciones, ¿verdad? Dos operaciones fundamentales. Una adición, o sea, una suma, y una multiplicación. Desde luego hay inmiscuidas más relaciones. Bueno, estas dos son funciones, pero hay más cosas inmiscuidas en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, está la relación denotada con este simbolito, que es el menor que, se lee así, el menor que, ¿verdad? Es una relación binaria definida en el conjunto de los números reales. Y pues estas tres operaciones, la suma, el producto y el menor que, pues se conjugan muy bien en el conjunto de los números reales, ¿verdad? Empatan muy bien, son compatibles. Y esta compatibilidad se expresa precisamente en el conjunto de axiomas que define a los números reales. Por ahí también hay un axioma sumamente importante, importantísimo, que ustedes seguramente trabajaron en cálculo 1, que es el axioma del supremo, ¿verdad? Ese axioma le da un montón de fuerza al conjunto de los números reales. Sin axioma del supremo, pues no tendríamos muchos resultados, de hecho, prácticamente ningún resultado importante que hayan podido estudiar para derivadas y para integrales. ¿Okay? Entonces es un axioma muy importante. Bueno, precisamente fíjense que la suma queda establecida en el conjunto de los números reales mediante esta axiomática. Por ejemplo, a ver, un primer axioma sería, si A y B son números reales, entonces A más B resulta ser un número real. Es la propiedad de estabilidad o cerradura. Y fíjense que esta propiedad la estamos manejando incluso para los vectores físicos, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos dos vectores y los sumamos, esperamos obtener otro vector, ¿cierto? Entonces también implícitamente estamos trabajando una especie de estabilidad o cerradura de los vectores físicos, que parece tan natural porque todo lo estamos viendo. Para todo A y B en los reales, para cualesquiera dos números reales A y B, la suma es conmutativa. Esto también pasa, ¿verdad? En los vectores físicos, vamos a decirle así, a los vectores, así las flechitas dibujadas en el plano, los vectores físicos. Esto también pasa en los vectores físicos, ¿verdad? De hecho, también, si lo piensan un poco, en las funciones reales de variable real,
también pasa esto, estas dos cosas pasan. Si yo sumo dos funciones, obtengo una tercera función, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo? La ley asociativa, también tenemos una asociatividad, tanto en el conjunto de los números reales como en estos otros conjuntos que hemos, que les acabo de platicar, también hay una asociatividad. Quizás lo recuerden. En fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante, súper importante, es la existencia de un neutro aditivo, de un neutro para la suma. Si yo tomo un real A cualquiera, y lo sumo con este neutro, que es un elemento distinguido de los números reales, se distingue precisamente por cómo se comporta con todos los demás números reales respecto de la suma. ¿Sí? Entonces sucede que cuando sumo a este número real arbitrario A, con este elemento distinguido, no le hacemos nada a, ¿verdad? No le hacemos algo, se queda igualito. Ahí está A como si nada. Este es el axioma de existencia. Bueno, aquí le puse existencia y unicidad del elemento neutro aditivo. La unicidad se puede demostrar, ¿no? Postulamos la existencia y demostramos la unicidad. Algunos libros así lo trabajan, existencia y unicidad, axioma de existencia y unicidad. Pero bueno, algo parecido también tenemos con lo siguiente. Para cada número real A, nosotros tenemos que existe, y es único, su inverso aditivo. De tal modo, y como es único, tenemos derecho a pues ponerle, denotarlo mediante un símbolo particular. Si hemos tomado el número real A, entonces su inverso aditivo lo denotamos mediante menos A. Y sucede que A más menos A es igual a 0, que es lo mismo que menos A más A. ¿Ok? Entonces, estos axiomas son súper importantes para el conjunto de números reales y resulta que también se tienen para estos otros conjuntos que hemos platicado, las funciones reales, las fuerzas físicas y las ternas y las duplas ordenadas. ¿Sí? Bueno, todo esto nos lleva a concebir, digo, lo estoy diciendo de una manera bastante resumida, pero en pocas palabras, esta operación de suma junto con otra operación muy importante que es la de producto, como aquí lo digo, es importante señalar otra operación que vamos a llamar producto, nos permiten estas dos operaciones eh, pues tener una visión unificadora, una visión unificada sobre esta variedad de entes matemáticos. Ahorita de un golpe les hablé de un montón de entes matemáticos, ¿verdad? Bueno, de varios entes matemáticos y otros que ya, que también les mencioné, como las matrices, pero que, bueno, ya no los estoy viendo, pero bueno, hay un montón de entes matemáticos que se presentan en nuestro panorama. Pero resulta que estos entes matemáticos no están nada más así ahí en nuestro panorama, en nuestro horizonte de manera revuelta. Se pueden organizar, se pueden estructurar, se pueden acomodar de una manera bastante organizada. Y ese modo de organizar, un modo de organizar a estos entes matemáticos es mediante el concepto general y abstracto de espacio vectorial real. ¿Ok? Entonces, de ahí ya empieza uno a ver la importancia de la generalización, de las conceptualizaciones abstractas, porque nos permiten organizar información concreta, para no tenerla por ahí desperdigada, así que, ¿dónde está mi calcetín? No, nada más encontré un par, nada más encontré un calcetín, me falta el otro, ¿dónde lo dejé? Bueno, eso no nos va a pasar en mate si utilizamos, en este caso particular, el concepto de espacio vectorial. Y se los presento. Esto lo pueden, esta, esto que les voy a, esta forma que les voy a presentar de espacio vectorial está en uno de los libros que subí ahí al Classroom, que es el de Ana Irene, ¿sí? El de geometría analítica de Ana Irene. Está precisamente esta definición de espacio vectorial. Bien, vamos a ver, vamos a echarle un ojo a esta definición rápidamente para que vayan viendo pues que tampoco es una definición que esté aislada, sino que incluso en principio tiene gran semejanza con lo que acabamos de revisar de la axiomática de los números reales. Y bueno, para ya sin tanto preámbulo, aquí está, ¿no? Un conjunto B
cuyos elementos vamos a llamar vectores, constituye un espacio vectorial real si sobre B están definidas dos operaciones, una suma y un producto por un escalar o producto por escalares. ¿Okay? La suma tiene que ser cerrada, es decir, que si yo tomo dos elementos del conjunto B, como aquí lo mencionan B1 y B2, mediante la suma, esto lo estoy postulando, esto es lo que estoy postulando, así quiero que funcione la suma, ¿ok? Mediante la suma, si yo los opero mediante la suma, quiero obtener un tercer vector, es decir, que B1 más B2 me dé un elemento del conjunto B. Y tenemos un producto por escalares o un producto por un escalar. Algunos autores deciden ponerle la notación puntito, pero otros, como en este caso, yuxtaposición, es decir, lambda y seguidito, luego el vector que hemos tomado, en este caso B. Si yo tomo un escalar lambda, que en este caso es un número real, y tomo un vector B, aquí está, un vector V, resulta que mediante esta operación producto, pues voy a poder operar a lambda y a B, lo voy a poder llamar a esta operación lambda veces B, y este va a ser un elemento del espacio vectorial B. Lambda veces B será un elemento del espacio vectorial o del conjunto B, Estas dos operaciones, a esta le llaman, a algunos autores le llaman operación interior porque está trabajando con elementos exclusivamente del conjunto B. A esta le llaman operación exterior porque por un lado toma números reales que en general se piensa que están separados del conjunto B y toma elementos propios del conjunto B, entonces se le llama operación exterior. Por la izquierda, porque se multiplica por la izquierda, ¿ven? Ok, entonces estas dos operaciones satisfacen lo siguiente, lo que acabamos de comentar. En primer lugar, quiero que la suma sea cerrada en B, ¿sí? O que B sea cerrado bajo la suma. Si yo tomo dos elementos de B, su suma vuelve a ser un elemento de B. La suma tiene que ser asociativa. Entonces tenemos cerradura y asociatividad, ¿cierto? Que la suma sea asociativa significa lo siguiente. Si yo tomo V1, bueno, lo voy a llamar así, B1, B2 y B3 en B, en el conjunto B, cualesquiera que estos tres elementos sean, B1, B2 y B3, entonces para sumarlos puedo proceder así. Puedo sumar los dos primeros, B1 y B2, y al resultado añadirle B3, o bien puedo sumar los dos últimos, B2 y B3, y a este resultado añadírselo a B1. Cualquiera de estos dos procesos me va a dar el mismo resultado. Vamos a llegar al mismo vector bajo estos dos procesos. Son procesos diferentes, pero bajo ellos dos llego al mismo vector, ¿ok? Esa es la asociatividad. Existencia de un elemento neutro para la suma, algo muy parecido al conjunto de los números reales, ¿verdad? También tenemos que en la suma vectorial, en la suma definida en un espacio vectorial, vamos a tener un vector distinguido, que es el vector, así lo vamos a denotar, 0, 0 con una rayita arriba, ¿sí? Este 0 con rayita arriba, pues es para distinguirlo momentáneamente del 0 real, pero a la vez para hacer ver que se parece al 0 real precisamente porque cumple con una condición semejante, que es esta de aquí, ¿no? Que si yo tomo cualquier vector B en B, cuando lo sumo con el vector 0, con este vector distinguido, el vector B queda igualito, no le pasa absolutamente nada. Muy parecido al conjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí los números reales y los espacios vectoriales hasta este punto comparten estas propiedades. Entonces, fíjense, cualquier propiedad que yo pueda deducir de los números reales a partir de estas tres propiedades, también la puedo deducir en los espacios vectoriales, porque están satisfaciendo propiedades algebraicas totalmente análogas. Eso es importante entender. Número 4, cada elemento tiene un inverso. Cada vector tiene un inverso. Y de hecho se puede demostrar que este es único. De ahí la notación. Si yo tomo un vector B en B, me fijo, sé que existe un inverso y como este es único, eso también se puede demostrar y se tiene que demostrar, pues entonces le llamo menos B. De tal modo que menos B más B es igual a B más menos B, que finalmente da el neutro aditivo. Entonces, fíjense, para empezar, hay que notar lo siguiente, que los axiomas tienen que ser dados en un cierto orden.
no puedo hablar de del inverso aditivo de un vector B dado si antes no hablo del neutro aditivo, ¿verdad? Entonces hay un orden. Al menos entre 3 y 4 tiene que haber un orden. Para que tenga sentido hablar de un inverso aditivo, previamente tuve que haber hablado de un neutro. ¿Sí? ¿Todo queda claro hasta acá? Continúo. La suma es conmutativa. Parecido al conjunto de los números reales, ¿verdad? Pero en lugar de decir, tomemos cualesquiera dos números reales, A y B, ahora digo, vamos a tomar dos vectores, B1 y B2, de tal modo que va a suceder lo siguiente, B1 más B2 es igual a B2 más B1. ¿Sí? Y aparte de este, fíjense, hasta aquí, hasta el axioma 5, que es el axioma de los espacios vectoriales, todo va muy parecido al conjunto de los números reales, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa que yo pueda deducir ya sea de los espacios vectoriales con estos 5 axiomas, segurito, segurito, en su contexto adecuado, lo puedo deducir el mismo resultado o un resultado análogo en el conjunto de los números reales, porque hasta aquí no hay una diferencia esencial entre los espacios vectoriales y los números reales. ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Sí queda claro esto? O sea, aquí estoy hablando de vectores y por allá estoy hablando de números reales, pero finalmente están obedeciendo a las mismas reglas algebraicas. Entonces, lo que me da la naturaleza de los números reales y lo que me da la naturaleza de los espacios vectoriales, su naturaleza esencial, por decirlo de algún modo, son las propiedades algebraicas. Entonces, hasta este punto da lo mismo que yo hable de vectores a que hable de números reales, porque finalmente hasta este punto cualquier cosa que satisfaga un espacio vectorial lo va a satisfacer el conjunto de los números reales. Más adelante vienen las diferencias. Por lo pronto, quiero hacer un detenimiento aquí, me quiero detener porque estas 5 propiedades son propiedades que incluso van más allá de los números reales y de los espacios vectoriales. Estas 5 propiedades definen a su vez un objeto matemático que, no voy a decirlo así, que rebase estas estructuras, la estructura matemática de los números reales y la estructura matemática de los espacios vectoriales, pero que toma su lugar propio, tiene su importancia propia. Me estoy refiriendo al concepto de grupo. ¿Sí? El concepto de grupo un grupo es una estructura matemática con su propia importancia y que abre un camino propio de la matemática, la teoría de grupos. Aquí en este curso vamos a trabajar un poquito con los grupos, no de manera muy profunda, pero sí los vamos a utilizar lo suficiente para que nos ayude esta teoría a organizar todos los resultados que vayamos viendo ahora que empecemos con las transformaciones del plano. Con los ayudantes van a poder ver muchos ejemplos bueno, espero que así sea, y estoy seguro que así va a ser, suficientes ejemplos de espacios vectoriales, suficientes ejemplos de grupos para que todo esto pues les quede bien claro, ¿ok? Por lo pronto me interesa que conceptualmente comprendan de lo que estamos hablando, que vayan viendo las conexiones. Si me permiten un momento, permítanme un momento por favor, quiero hablar. Permítanme un momento. Aquí está. Quiero presentarles rápidamente el concepto de grupo. Aquí está. Ahorita es como una presentación de las diversas herramientas que vamos a estar empleando para que todo lo tengan bien en cuenta, para que se vayan haciendo una idea de qué tipo de herramientas vamos a ocupar, pero que a la vez sepan que vamos a ver los ejemplos, suficientes ejemplos para que no les quede dudas de esto. Tampoco el objetivo del curso es que empleen todos estos resultados, bueno, todos estos conceptos con maestría. La idea es presentárselos, que los conozcan y que los trabajemos un poco para que vayan agarrando experiencia, ¿ok? Entonces, estas 5 axiomas, como les decía, los que acabamos de ver,
los podemos tomar en un contexto totalmente independiente del contexto de campo, de los números reales, el contexto de espacio vectorial, de estructura de espacio vectorial, del álgebra lineal, y presentar estos 5 axiomas de manera general, ¿sí? De tal modo que podemos decir lo siguiente. Podemos tomar un conjunto G, fíjense, hace rato hablé de un conjunto R, luego hablé de un conjunto B, ahora hablo de un conjunto G. Fíjense que no es esencial el estar cambiando de letras. Lo que hace, bueno, sí, efectivamente, de letras para denotar conjuntos. Eh, si hace rato pusimos R es porque hablamos de los reales, si hace un momento pusimos V es porque estábamos hablando de espacios vectoriales, ahora pongo G porque estamos hablando de grupos, ¿sí? Estamos hablando, vamos a empezar a hablar de grupos, pero la letra en sí no importa, simplemente es para asociar las cosas, para que nos sea más fácil asociar la estructura algebraica con el concepto que queremos entender o con el concepto que estamos indagando. Entonces, sea G un conjunto no vacío, algo interesante es que fíjense que todo lo estamos empezando con conjuntos, sea R un conjunto no vacío acompañado de dos operaciones, una suma o un producto, y si quieren ustedes, pues una relación binaria que le vamos a llamar menor igual que o menor estricto que, y que cumple los siguientes axiomas. Sea V un conjunto no vacío, acompañado de dos operaciones, una suma y un producto por escalar, de tal modo que satisface las siguientes condiciones. Sea G un conjunto no vacío, acompañado de, ahora en este caso, acompañado de una operación, le vamos a llamar puntito, que satisface los siguientes axiomas. Y aquí están, fíjense. En primer lugar, tenemos que la estabilidad o cerradura. ¿Sí lo ven? Estabilidad o cerradura. Si yo tomo dos elementos de G, cuando los opero mediante puntito, vuelvo a caer en G. Si yo tomo tres elementos de G, A, B y C, y los opero de este modo mediante puntito, es decir, si opero primero A y B y el resultado luego lo opero con C, o bien si primeramente opero a B y C con puntito y luego A lo opero mediante puntito con el resultado de B con C, pues ambos procesos son equivalentes porque llego al mismo objeto, al mismo elemento de G, y eso es lo que significa esta igualdad, esta asociatividad. Entonces tenemos cerradura o estabilidad, tenemos asociatividad. Fíjense que también tenemos un neutro, existe un elemento distinguido que le llamamos 1 en G, bueno, que lo estamos simbolizando con la misma señal, ¿sí? La misma señal pictórica que con la que pues señalamos al uno real. Y precisamente porque sí hay ciertas semejanzas o paralelismos, pero tampoco se dejen llevar por la simbología. Algunos autores aquí le ponen E y otros le pondrán otros símbolos. Aquí le puse el 1, pero bueno, no es el 1 real. No necesariamente es el 1 real. Existe un elemento distinguido en G, tal que para cualquier otro elemento A de G pasa esto. A operado con el elemento distinguido me deja exactamente igual a A, y el elemento distinguido operado con A me deja exactamente igual a A. Entonces aquí tenemos una conmutatividad en chiquito, ¿verdad? Tenemos una conmutatividad en chiquito. Fíjense, no estoy pidiendo aquí necesariamente conmutatividad hasta ahora, simplemente estoy pidiendo conmutatividad en particular para este tipo de operación, bueno, para cuando operamos un objeto de G con el elemento distinguido, con el neutro respecto de la operación punto. Número 4, para cada A en G existe un B en G, tal que pasa esto de aquí. ¿Y esto qué significa? Pues precisamente que A y B son inversos, ¿no? Inversos mutuos respecto de la operación puntito. Entonces, estos 4 puntos, fíjense que fueron extraídos, al menos estos 4 puntos, por ahí teníamos un quinto punto, pero era precisamente el relacionado con la conmutatividad. Aquí no pedimos conmutatividad, perdón, salvo para estos casos particulares, para 3 y 4, pero no estamos pidiendo que en general A puntito B sea igual a B puntito A, eso no lo estamos pidiendo. Pero estos 4 axiomas han sido sacados, estas 4 propiedades han sido sacadas de estas dos estructuras, ¿verdad? Pues resulta que estas 4 propiedades forman un objeto matemático llamado grupo, ¿sí?
perdón, forman un objeto matemático llamado grupo. Entonces, fíjense que hasta ahorita, permítanme un momento, por favor. Ya, listo. Fíjense que hasta ahorita hemos visto tres tipos de estructuras matemáticas. La estructura matemática de los reales. A ver qué algo mencionaron aquí. Permítanme, por favor. Perdón, si tiene que ver con anillos. Los anillos también son otro tipo de estructura matemática que en cierto modo viene en paralelo con los grupos, con los campos, no tanto con los espacios vectoriales. Los anillos están muy relacionados con los campos son casos particulares de anillos, y sí, en ese sentido sí están relacionados con los anillos. Exactamente como dice Midori, depende de las condiciones que se cumplan. Bueno, digo, tampoco este es un curso de estructuras algebraicas, pero creo que vale la pena pues hacernos un panorama amplio de dónde estamos parados, ¿no? Entonces, si gustan, más adelante, si hay tiempo, con mucho gusto podemos estudiar un poquito los anillos para que tengan más cultura matemática y pues tengan una visión más grande de pues lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una respuesta rápida, Adán, pero bueno, podemos profundizar un poco más. Ok, entonces me regreso rápidamente con los espacios vectoriales, que es lo que nos atañe, que es lo que nos importa. En los espacios vectoriales tenemos, como les comentaba, una estructura extra, que es la estructura que es una operación extra, que es la de producto escalar, ¿verdad? Producto por un escalar. No producto de vectores, no producto de vectores. En los espacios vectoriales no tengo definida una operación que me permita multiplicar dos vectores. La operación producto a la cual me estoy refiriendo o a la cual hace referencia el punto 6 es la de un escalar o número real. En este contexto de espacios vectoriales, hablar de escalares o hablar de números reales son sinónimos. Por un vector, es decir, un elemento del conjunto B. ¿Qué es un vector? Hace rato, desde el punto de vista de la física, decíamos que un vector es, por ejemplo, un vector en el plano, es una flecha que tiene dirección y tiene sentido y que indica, pues, magnitud. Tiene una magnitud y una dirección. Magnitud y dirección, ¿verdad? Y sentido. Ese es desde el punto de vista de la física de prepa. Desde el punto de vista matemático, si nos preguntan a nosotros como matemáticos o como estudiantes de los espacios vectoriales, si nos preguntan qué es un vector, la respuesta correcta es un vector es un elemento de un espacio vectorial. Si decimos que es una flecha, que tiene magnitud, que tiene dirección y que tiene sentido, estamos instanciando, estamos concretando demasiado la idea de vector. ¿Sí? Estaríamos dando un ejemplo de vector, no estaríamos diciendo que es un vector. Y aunque parezca raro, la respuesta correcta cuando nos preguntan qué es un vector, es decir, pues responder que es un elemento de un espacio vectorial. Y esto, ¿por qué es correcto? Porque en todo caso, cuando respondemos esto, digamos que la respuesta que subyace, la esencia que subyace a esta respuesta es que lo importante de los espacios vectoriales es su estructura, ¿sí? Es la estructura. Los elementos de un espacio vectorial se relacionan y tienen propiedades importantes de acuerdo a la estructura misma del espacio vectorial. ¿Y qué es lo que le da estructura a un espacio vectorial? Los axiomas que les estoy presentando. ¿Okay? Esa es la visión que tenemos que tener, que debemos de tener, al menos ahorita mismo y a lo largo del curso. ¿Ok? Bien, el producto por un escalar, pues tiene varias propiedades. Tiene al menos dos propiedades distributivas. Son dos propiedades distributivas. La primera es, si yo tomo un escalar o un número real lambda y tomo dos vectores, B1 y B2, entonces cuando multiplico lambda por B1 más B2, este proceso es exactamente el mismo proceso que multiplicar lambda por B1, luego multiplicar lambda por B2 y sumar estos dos vectores, ¿verdad? Es el mismo proceso. La otra ley distributiva, que es la ley de distribución, es que si yo tomo un escalar o un número real, lambda y tomo dos vectores, B1 y B2, entonces cuando multiplico lambda por B1, luego multiplicar lambda por B2 y sumar estos dos vectores, ¿verdad? Es el mismo proceso.
tiene que ver con que ahora tomamos dos escalares, dos números reales, lambda y mu, ¿sí? Y que los sumamos. Esta suma es la suma real, es la suma en el conjunto de los números reales, esta suma. Esta suma de acá es la suma que estamos postulando, que estamos construyendo en este preciso momento. Al estar, conforme vamos leyendo los axiomas, conforme vamos comprendiendo los axiomas, piénselo así, estamos construyendo la suma vectorial. Esta suma la estamos construyendo ahora mismo. Esta suma, digámoslo así, ya está dada, es la suma de los números reales. Y esta es la otra distributividad. Es decir, que lambda más mu multiplicado, el escalar que arroja lambda más mu multiplicado por b, pues este proceso es el mismo que multiplicar lambda por b, multiplicar mu por b y sumar estos dos vectores, ¿ok? Luego tenemos una especie de asociatividad, ¿sí? Y aquí está presente la asociatividad, lambda por mu por b, este proceso es exactamente el mismo, o no es el mismo, perdón, sino da el mismo resultado, son dos procesos diferentes, pero que dan el mismo resultado. Esta igualdad de aquí, esta igualdad de acá, y esta igualdad de acá, no están diciendo que este proceso de la izquierda y este proceso de la derecha son el mismo proceso, o que este proceso de la izquierda y este proceso de la derecha son el mismo proceso, o lo mismo para acá. No está, esta igualdad no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que procesos diferentes arrojan mismos resultados. Y eso es lo que dicen estas tres últimas igualdades. Procesos diferentes arrojan el mismo resultado. Y es lo que está diciendo aquí, lambda por mu por b es lo mismo que lambda veces mu por b. ¿Sí? Esta es una especie de asociatividad, es una asociatividad respecto a la operación de producto por un escalar. Y finalmente tenemos que, aquí sí es, este 1 está representando el número real 1, el número real 1 multiplicado por cualquier vector b de b, ¿sí? Multiplicado por cualquier vector b de b, me da el mismo vector b, no le hace absolutamente nada. Entonces, estos 10 axiomas que ustedes van a poder repasar en el libro, por favor, quiero que le echen un vistazo al libro, ¿sí? Que lean detenidamente esta parte, se los pido enormemente, por favor. Estas 10 propiedades son las que nosotros vamos a tener siempre en contexto a la hora de estar trabajando nuestra álgebra para pues dar resultados de la geometría, ¿sí? De nuestro objeto de estudio, que es esta geometría, ¿ok? Entonces, estos 10 resultados, si ustedes recordarán, los satisfacen R2 y R3, ¿verdad? Espero que todos recuerden esto, y si no, pues echen un vistazo. Lo menciono aquí, no quise escribir esto para que no se aburrieran mucho. Sé que también platicado puede aburrir un poco, pero me pareció que si escribía puntualmente cada uno de los axiomas les iba a aburrir más, entonces mejor se los platico. Y si tienen dudas, por favor díganme. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, algo que comentar, algo que decir, algo que quieran comentar, compañeros, compañeras. No, hasta ahorita todo bien. Yo ¿Todo tengo bien? una duda. Sí, adelante, Patricio. En el contexto de un grupo, ¿siempre se puede demostrar que el elemento neutro es único? A eso voy. Eso es bien. Gracias, Patricio, si eres Patricio, ¿verdad? Gracias por comentar esto. Gracias por preguntar esto. Sí, efectivamente. En los números reales, por ejemplo, ustedes demuestran que el neutro aditivo es único, ¿verdad? Y que el neutro aditivo es único, que el inverso aditivo es único. Y para ello solamente se basan en estos los 5 axiomas, incluso quitando la conmutatividad de los primeros cuatro axiomas que definen a los números reales relativos a la suma, ¿cierto? Bueno. Así le comenta algo José. Bueno, estos 4 axiomas, puesto que también se tienen en los grupos, y de hecho también, pues como lo estamos viendo, se tienen en los espacios vectoriales, ¿sí? Qué bueno que preguntaron esto. Entonces, tanto en los grupos, como en los números reales, como en los espacios vectoriales, se puede hablar de unicidad de neutros y unicidad de inversos.
Efectivamente. Entonces ustedes ya empiezan a entender la unificación algebraica, ¿verdad? De estos tres objetos algebraicos en principio diferentes, aparentemente, pero ya empiezan a ver una unificación. Entonces, si ustedes desarrollan una demostración para la unicidad del neutro aditivo de los espacios vectoriales, bueno, no trivialmente, pero de una manera sencilla, pueden jalarla a los números reales y pueden jalarla a los grupos. O bueno, dicho así, mejor, puesto que ustedes ya conocen muy bien a los espacios, a los números reales, y ahí ya conocen una prueba para la demostración de la unicidad del neutro aditivo, ¿sí? Entonces, esa misma prueba la pueden jalar para los espacios vectoriales y para los grupos. Prácticamente la misma prueba. ¿Sí? La lógica de la prueba es exactamente la misma. Entonces, si ya probaron en los números reales esto, ya lo probaron en los espacios vectoriales y ya lo probaron en los grupos. Lo mismo para el inverso aditivo. Si ya probaron la existencia, la unicidad del inverso aditivo en los números reales, pues ya prácticamente tienen la prueba para los espacios vectoriales y para el inverso de los grupos. Espero que más o menos esto, bueno, digo, no lo estoy haciendo, lo vamos a hacer mañana, mañana vamos a hacer estas pruebas para que lo palpen bien, pero digamos, de manera hablada, efectivamente, Patricio, lo que dices es cierto. ¿Sí? Espero más o menos haber resuelto un poquito tu duda. Mañana vamos a ver en concreto esto. Sí, profe, gracias. Excelente. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, compañeros, compañeras? Bueno, ya se acabó la clase, voy a detener la grabación. Hasta luego, Oscar. ¿De qué libro es? Disculpa. Es el de Ana Irene. Ahí está, es el de Geometría Analítica de Ana Irene. Está en la... Gracias a ti. Gracias. Está en la carpeta. Está en la carpeta del